Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y ya saben, con mi persona estamos desarrollando los cursos de historia. En esta ocasión vamos a desarrollar el curso de Historia Universal y este tema de Historia Universal está dirigido para quienes, para los chicos de nivel 3. Y el tema que vamos a hacer es un tema muy llamativo porque vamos a desarrollar el origen prácticamente del país más grande del mundo, ¿no? En este caso hablaremos nada menos que de Rusia. Y nace un nuevo imperio en Europa Oriental, ¿no? Porque los protagonistas, ¿quiénes eran? Francia, Inglaterra, España. Pero ahora veremos un poco más oriente y veremos al imperio ruso. Así que desarrollamos nuestro tema. A ver, el naciente imperio ruso no siempre fue un gran imperio, ¿correcto? Tiene su origen nada menos que Rusia. Como saben ustedes, Rusia hoy día es es el país más grande, ¿cierto? Pero como tú puedes ver, miren, como tú puedes ver, chicos, en el siglo XII no había Rusia, ¿correcto? No había Rusia. Entonces, ¿cuándo Rusia empieza a existir? Recién a partir de que la historia de los rusos se remonta al siglo XII, es decir, al año 1001, al año 2200, ¿no? Y miren, ve, acá dice, profe, el imperio de los zares. Es que en Rusia gobernaba un rey. Pero mira, acuérdate, al rey no lo llamaban rey, ¿no? Lo llamaban zar, ¿correcto? Es que cuando estaba el imperio romano, ¿correcto? ¿Ya? También los romanos llegaron hasta parte de Rusia. Y en Rusia, ¿no? Solían llamar al emperador romano como zar en su idioma, ¿no? Entonces pues, llaman los famosos zares. Entonces el zar era prácticamente el rey en Rusia. ¿Ve? Entonces, ¿cuándo se remonta esa historia? En el siglo XII, ¿correcto? Con la llegada de los colonos suecos llamados varegos. Es decir, miren, no había Rusia. Pero sí había el reino de Francia, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Prusia, Polonia, Lituania, Crimea, y acá está su origen, ¿ve? En el Principado de Moscú. Este Principado de Moscú, ¿ya? Es el que prácticamente va a dar origen al Imperio Ruso, ¿correcto? Quienes formaron una serie de principados a modo de feudos independientes, ¿no? Eran independientes, eran feudos, monarquías pequeñas, los que mencioné hace ratos, ¿ve? Pero estos, ¿no? Estos varegos, estos moscovitas, ¿no? Se vieron nada menos que amenazados por la invasión de un pueblo que venía desde Oriente. ¿Y quiénes? Nada menos que por el pueblo mongol, por los asiáticos, por la tierra de Atila. ¿Mm? ¿Y cómo se referían a los asiáticos, a los mongoles en ese entonces? Como la onda de oro, ¿no? Porque acuérdate que de ahí venía Atila, ¿no? El azote de Dios, ¿no? Bueno, hicieron frente a los mongoles, a los asiáticos, y luego los expulsaron, ¿no? Es ahí cuando el Principado de Moscú es la que va a dar origen al Imperio Ruso. ¿Ya? Ahí se encuentra, en el Principado de Moscú. ¿Ya? Con el paso de los años, un principado dirigía la resistencia y podría fin a las invasiones mongólicas. ¿Y cuál era ese principado que da origen? El Principado de Moscú. Y justamente vamos a ver al primer zar, al primer príncipe de Rusia, o rey en este caso de Rusia, ¿no? Que es Iván III, Iván el Grande. Miren, príncipe moscovita, que fue el primero, miren, apunten, que fue el primero en adoptar el título de zar. ¿Y cuál fue la gran proeza para llamarle zar a este Iván III el Grande? Poner fin a la invasión de los mongoles. ¿Y cómo le llamaban? Onda cero. ¿Mm? Contrajo, mira, esto es muy interesante, chicos, contrajo matrimonio con la sobrina del último emperador bizantino, es decir, de Constantino XI. Acuérdate que el imperio bizantino fue invadido. ¿Cómo se llamaba? Sofía. E intentaría, miren, ¿ve?
como había contraído matrimonio con la sobrina del último emperador bizantino, acuérdate que el imperio bizantino es el imperio romano de Oriente, eso no te olvides. Y por ese vínculo, este Iván III trataría de convertir a Rusia en la sucesora del imperio romano de Oriente, que era el imperio bizantino. ¿Ve? Y para ello adoptó el símbolo del imperio bizantino, que era el águila negra bicéfala, dos, ¿no? Dos cabezas. Entonces él, ¿no? Por ese vínculo de matrimonio, intentó restaurar el imperio romano de Oriente. No lo logró en realidad, ¿ya? El sucesor de este era terrible, por eso se llamaba Iván IV, el terrible. ¿Mm? Miren, él es el que sentaría las bases del sistema zarista ruso. Si es cierto que su padre se llamaba zar, quien puso una monarquía hereditaria absolutista, o sea, todos los mecanismos de un régimen monarquista, fue Iván el Terrible. ¿Ve? Miren, cuando muere su padre, él solamente tenía 5 años, pero ya a pequeña edad daba muestras de su carácter fuerte, soberbio, ¿no? Autoritario. Por eso le llamaban Iván el Terrible. Ahorita vamos a ver por qué razón más. A los 17 años ya asume como rey, como zar, e inició unas reformas, unos cambios administrativos cuando redactó el famoso Sudebnik. ¿Y qué era el Sudebnik? Era un conjunto, era un código donde se recopilaban los decretos, ¿no? Era el primer código, era el primer compendio jurídico de Rusia. ¿Ve? Pero ¿por qué lo llamaban terrible? Aparte que tenía un carácter fuerte, autoritario. Su obra, la que más recuerdan, es la supresión a los boyardos. ¿Y quiénes eran los boyardos? Era una clase noble acomodada en Rusia. Pero estos boyardos, no querían someterse al poder del zar en Rusia. Eran autónomos independientes. Y esto no le agradó a Iván IV el tercero. Entonces, ¿qué hizo? ¿No? Simplemente a estos boyardos, nobles terratenientes, rusos ajenos al poder de zar, simplemente empezó a reprimirlos, a perseguirlos, ¿no? A acabar con ellos, expropiarlos, quitarles, o sea, expropiarles sus tierras para que le juren lealtad a él. De ahí que le valieron ese término del título, el terrible. ¿Ve? Y desplazó a estos nobles boyardos opositores, ¿no? Y bueno, formó una nueva nobleza avasallada, es decir, un nuevo grupo de nobles que sí le juraban lealtad. Es decir, expropió a estos boyardos y buscó nuevos súbditos, nuevos avasallados. ¿Quién es el vasallo? El que jura lealtad, ¿correcto? ¿Ya? Y a estos nuevos vasallos los llamó nada menos que los oprichniks, ¿no? Consolidando su poder absoluto y bueno, gozarían los zares rusos, ¿no? Entonces, con él se consolida el poder de los rusos. Establece las bases del imperio ruso, este Iván el Terrible. De los gobernantes, de los primeros zares, al que se recuerda y es las obras principales de Rusia, como tú puedes ver, miren, San Petersburgo, es Pedro el Grande. Pedro el Grande había entendido que Rusia tenía que seguir el camino de Europa, el camino de Francia, el camino de Inglaterra. Es decir, él empezó a occidentalizar a Rusia, ¿no? Con sus costumbres, con sus aportes en su arquitectura, en su cultura. Miren, ve, él a temprana edad recorrió los países europeos. Tenía como objetivo el modelo europeo y se convenció de la necesidad de acercar Rusia al mundo occidental. Por eso dije, se encargó de occidentalizar a Rusia. Creó un senado, ¿no? Al mismo estilo de Inglaterra, reorganizó el ejército para convertirlo en uno de los más poderosos y creó una nueva política tributaria. Había que modernizar al Estado ruso. Y él hizo, pues se le llaman Pedro el Grande. ¿Ve? Sometió a la iglesia ortodoxa. La iglesia era autónoma, pero ahora tenían que estar como aliados
nada menos que del zar de Rusia, ¿no? Logró victorias en Suecia y fundó la capital en San Petersburgo, la primera capital rusa. Y miren, ¿ve? La arquitectura de San Petersburgo es la que resalta hasta el día de hoy. ¿Ve? Y él se convierte a Rusia en una potencia europea y ahora Inglaterra, ahora Francia, empezaron a ver a Rusia con otros ojos, ¿no? Llevó, bueno, a cabo, ¿no? La occidentalización, ¿no? Y bueno, y la puerta de dicha apertura se encontraba a orillas del río Nava, ¿no? Y bueno, se encargó de construir puertos, entradas nada menos que a Rusia, en el río Niva, que costaría la vida de promedio de 100.000 hombres para su construcción. ¿Ve? Sería San Petersburgo, sería la nueva capital del Imperio Ruso, ¿no? A su muerte dejó a Rusia reformada, ¿no? Desde la vestimenta de los súbditos hasta la organización estatal y militar. Es decir, este Pedro el Grande fue tan minucioso hasta que dictó leyes de cómo deberían vestirse los nobles en Rusia, los modales que tenían que tener la nobleza rusa, ¿no? Entonces, él deja a una Rusia ordenada, pero después hubo problemas con Rusia, ¿no? Porque no va a seguir el legado de este gran Pedro el Grande. Luego también existe la gobernante, en este caso, Catalina II, la Grande, que no era exactamente una rusa. Miren cómo sucede acá, ¿ya? En realidad, Catalina II, la Grande, fue una princesa alemana, ¿ya? Miren, ¿ve? Que a los 16 años fue llevado a Rusia para contraer matrimonio con Pedro III, nieto de Pedro el Grande, ¿no? Miren, a su nieto todavía, ¿ah? Miren, ¿ve? Y que era obviamente el futuro zar de Rusia. Pero ni bien, miren, ni bien llegó Pedro III al poder, Catalina, ¿no? Catalina se encargó de conspirar, confabular contra la aristocracia rusa y obligó a su marido a abdicar el trono. ¿Qué es abdicar? Obligó a su esposo, al zar, en dejar, en ceder el trono para que ella tome el poder. O sea, miren la fuerte influencia de esta mujer, Catarina II. Entonces, una alemana se convierte en una zar en Rusia. Y bueno, Pedro, Pedro, pues, en este caso el Grande, o el nieto de Pedro el Grande, ¿no? Este Pedro, pues no tenía el carácter y cede el poder a su esposa. Y ella fue coronada zarina de Rusia, gobernando casi 3 décadas, ¿no? Fue una expresión de despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Cuando se toman las ideas de la ilustración en favor de los monarcas. Y una política exterior expansionista, ¿no? Sobre todo hacia el imperio y la región circundante al Mar Negro. Es decir, los rusos querían tener salida al mar Mediterráneo, que esto va a generar próximas guerras nada menos con los rusos, ¿no? Con su afán expansionista y el dominio que logró sobre el estrecho de los Dardanelos, ¿no? Para que pueda tener salida al mar Mediterráneo. Con relación, estableció la tolerancia religiosa, es decir, que no todos eran católicos en Rusia, ¿no? Habían puritanos, luteranos, calvinistas, los protestantes, ¿no? Y mantuvo una intensa correspondencia con Diderot. ¿Y quién era Diderot? Era uno de los representantes de la Ilustración. Es el que dirigió un libro que se llama La Enciclopedia. ¿Mm? Entonces, miren, ¿ve? Básicamente este capítulo estaba en dar los nombres de los grandes gobernantes rusos. Y la práctica está muy sencilla. Vamos a sacar acá nuestro punterito y vamos a poner nuestra plumita, pero vamos a poner una plumita de color azulcito. Ya, listo. Y agarro acá mi punterito. Bien, primera pregunta. Uno dice, ¿no? El origen del imperio de los zares se remonta aproximadamente. ¿Qué siglo vamos? Siglo XII, pues chicos. Estamos hablando ahí. Príncipe moscovita que adoptaría por primera vez el título de zar. ¿Ah? ¿Quién fue el primero que dio el título de zar? Iván el III. ¿No me crees? A ver, mira acá. Profe. Acá está, ¿no? A Iván el III, a el primero que dio el título de zar. Ah, ya, profe. Listo, ya me acuerdo. Ahí está.
Bien. Pregunta 3. Redactó el Sovjetnik. Era el primer código ruso, ¿no? Era Iván IV, el terrible. ¿No me crees? Mira acá. Iván el terrible, profe. Ah, ya ve. Ah, Sovjetnik. Ahí está, ¿ve? Bien. Siguiente. Tras su muerte se inició la etapa del gran desorden. ¿Quién quería occidentalizar a Rusia? Pedro el Grande. Pero tras la muerte de él, por más que había dejado las reformas, va a haber un cierto desorden, ¿no? Porque su nieto accedió a que una princesa alemana tuviera el poder, ¿no? Fundó la ciudad de San Petersburgo. ¿Quién? Pedro el Grande, ¿no? Él convierte nada menos que a Europa en una potencia mundial. Estableció la tolerancia religiosa, la última, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Catalina II, la zarina, ¿no? ¿A quienes se le denominaba la onda cero? Eran nada, o la onda de oro, o onda cero también le llamaban, era el pueblo mongol, ¿no? Eran los asiáticos. Ahí está. Intentó convertir a Rusia en la sucesora del Imperio Romano de Oriente, el primero, Iván III el Grande. ¿No me crees? Miren, ¿ah? ¿Qué hizo, no? Eh, Contrajo matrimonio con Sofía, ¿se acuerdan? Intentó convertir a Rusia en la sucesora del Imperio Romano de Oriente. Una práctica sencilla que prácticamente todo está en el mismo modo. Convirtió a Rusia en una potencia europea, Pedro el Grande, ¿no? Adoptó el símbolo imperial bizantino, ¿quién? Pedro el Grande, ¿no? ¿Dónde está? Ah, no, no. Acá este es el primero, Iván III. Está olvidando, ¿no? Está en el. Bien, chicos, ahí está la clase del día de hoy. Entonces, nos vemos el día miércoles para su evaluación, ¿ya? Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.